Bien, ahí estamos grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase de Tao Te Ching y su interpretación desde el punto de vista del Qigong. Hoy vamos a estudiar el capítulo 6. Adelanto que va a ser un capítulo difícil de interpretar, pero solo vamos a dedicarnos a interpretar, así que no va a salir nada grave de acá si interpretamos mal. A lo sumo deberemos volver a interpretar y buscar otras aproximaciones. Mientras lo estaba estudiando, em, preparando la clase, viendo la interpretación de Yang Yunmin, me di cuenta de que en lugar de tomar quizá una postura de decir yo lo interpreto de otra manera, porque ahí entraríamos como en conflicto. Más bien voy a tratar de encontrar los puntos en común y explicar un poco qué es lo que está mencionando Yang Yunmin, que en algunas cosas, digamos, podemos buscar los puntos en común y ofrecer también alternativas. Antes de comenzar, entonces, recordarles que pueden hacer un aporte para sostener este proyecto, también pueden suscribirse al canal, compartirlo con otras personas, comentar ahí, interactuar de alguna manera y formar parte también del grupo de estudio. Quienes quieran hacerlo, les voy a dejar ahí la información en la descripción del video cuando esté subido. Bien, entonces vamos a capítulo 6 del Tao Te Ching. Les voy a leer primero la traducción de Wang Keping, que dice: el espíritu del valle es inmortal, es llamado sutil y profundo, femenino. La puerta del sutil y profundo femenino es la raíz del cielo y la tierra. Es continuo y permanente, con una utilidad nunca agotada. Bien, así sencillo, solamente esos caracteres. Introduce un concepto que ahora vamos a tratar de interpretar, que es la idea del espíritu del valle. ¿Qué querrá decir con eso? Entonces, vamos a ir a la interpretación de Yang Yunmin. Dice: el espíritu, Shen sería la palabra, que también en medicina china hace referencia a todo lo que es la conciencia en general. Bien, después tiene sus distintos aspectos como intelectual, emocional, etcétera, sensitivo, pero es como una generalidad, puede ser para la conciencia, pero también se puede utilizar como una traducción de Dios también. Shen podría ser alma, espíritu, esencia divina también, o ser espiritual según la traducción que uno utilice. Entonces dice: el espíritu Shen reside en el fondo del espacio entre los dos lóbulos del cerebro, en la ubicación del sistema límbico. ¿Ven? Acá vuelve Yang Yunmin a ubicar el Shen en, en un lugar físico. Para mí esto es como una aproximación posible. Si bien desde el punto de vista, digamos, en la cultura taoísta tenemos las ubicaciones de lo que se llaman los dantien o campos de cultivo energético: superior, medio e inferior, inferior en el abdomen, medio en el pecho y superior en la cabeza. Y el dantien superior está asociado, si se quiere, más al Shen, más a la conciencia. Podemos hacer una conexión con el cerebro. Eh, yo les diría que hay una relación parecida entre lo que sería, si lo llevamos a una analogía electrónica, entre el hardware y el software. Es decir, tenemos el hardware, ponemos la parte física de un instrumento, con cualquier dispositivo móvil que tengamos, tiene una parte física, después tiene una parte energética, necesita energía para funcionar, y después tiene todo un desarrollo que no está ubicado necesariamente, digamos, en un lugar físico. Bien, para mí, esa es mi aproximación es que, bueno, el Shen no tiene necesariamente una ubicación física. Vamos a seguir con esta interpretación y vamos a ver qué sale. Dice entonces: el espacio entre los dos lóbulos del cerebro, según Yang Yunmin, dice: este espacio es como un valle entre dos montañas. Es capaz de atrapar energía y generar vibraciones resonantes. Estas vibraciones se corresponden y resuenan con la energía del exterior del valle. Así, el Shen que reside en este valle se denomina espíritu del valle, Wu Shen. Y el valle en el que reside el Shen se denomina valle espiritual, Shen Wu. Se cree que el Shen que reside en este valle gobierna la vibración energética de todo el cuerpo y por tanto controla el estado del chi y su manifestación. Bien,
Bueno, entonces, según esta interpretación de Yang Yunming, habla de una ubicación física y esta ubicación física la coloca él en la cabeza, en el centro del cerebro. Hablando de lo que es Dantien superior, también existe en la tradición taoísta, hay como una subdivisión de cada uno de los Dantien de como espacios o lugares o cámaras, se dice. La cámara hay como 9 cámaras o 9 subdivisiones en el Dantien, en cada Dantien. El número 9, obviamente que tiene una correspondencia simbólica, no es que sea exactamente nuevo o tenga alguna correspondencia, digamos, física, esas 9 cámaras, sino más bien simbólicas, y también puede estar asociado a las distintas funciones que se le atribuyen a cada una de ellas. Pero la interpretación que yo hago de Shen cuando hablamos de cuerpo humano es la conciencia como un todo, que implica los procesos intelectuales, los procesos emocionales, implica los procesos perceptivos, también los órganos de los sentidos, y hay una relación muy fuerte, por lo menos en medicina china, hay una relación muy fuerte entre el Shen y el corazón. Bien, es como que el Shen es como la sede, el corazón es la sede del Shen, de la conciencia, según esta otra interpretación. Seguimos entonces, dice, cuando este Shen es fuerte, la manifestación del Chi en tu vida será fuerte y tendrás una vida larga y saludable. Y acá pone entre paréntesis inmortalidad, que está introduciendo un concepto también muy prevalente en la cultura taoísta, que sí podría asociarse con una vida larga y saludable, es decir, cuando en la cultura taoísta se hablaba de inmortalidad, también hay que interpretar qué se quería decir con eso, porque puede ser que hable de la inmortalidad del espíritu, como la trascendencia, digamos, esto en Occidente lo tenemos también, del espíritu que trasciende a la materia. Y otra interpretación es, bueno, una persona que vive más de tantos años, o una persona con una larga vida, se le nombraba o se le decía como inmortal, como una suerte de atributo de persona que había podido superar quizá la vida promedio en la antigüedad. Cuánto vivía la gente en la antigüedad está difícil de saber con exactitud, pero uno podría estimar que las personas que no tenían un cuidado de la salud quizá vivían poco, y aquellos que sí tenían un cultivo no solamente físico, sino también espiritual, con una tendencia a vivir más años. Bien, vamos a un texto que se cita acá, dice, la colección original de Xi Qing Xu dice, hay 9 palacios en la cabeza para corresponder con los 9 cielos de arriba. Esto es lo que les hablaba de las 9 cámaras del Shen, ubicado, del Dantien superior. Hay un palacio situado en el centro llamado Ni Wan, que se traduce como píldora de barro, también llamado Huangting o patio amarillo, y también denominado Kunlun, y bueno, van diciendo distintos nombres, también llamado Tiangu, Valle del Cielo. Es decir, tiene muchos nombres. Acá una de las razones por las que se utiliza este lenguaje, a veces una interpretación posible es que, bueno, no tenían muchas palabras para describir de qué estaba hecho el ser humano y utilizaban lenguaje analógico, como es el lenguaje chino. Entonces, el Ni Wan es lo que también para algunos maestros es la glándula pineal, que se encuentra en el centro del cerebro. Y Ni Wan significa píldora de barro. ¿Por qué tiene ese nombre? Quizá porque cuando hicieron alguna disección de algún cuerpo encontraron algo que se parecía a una bola de barro y le llamaron Niguan de esa manera. Pero también a veces el lenguaje metafórico y simbólico también busca un poco ocultar la información para que la persona que no está se dice iniciada, o sea, la persona que toma un texto, pero no tiene la interpretación, la explicación del maestro que le dice a qué se refiere cada uno de esos códigos, podríamos pensarlo, no va a entender de qué se trata el texto. Entonces, el centro del cerebro, o la glándula pineal, dice que va teniendo distintos nombres. Ni Wan, que es píldora de barro. Huang Ting hace referencia a patio amarillo. Yo creo que es corte amarilla. En este caso, la corte amarilla, yo tengo otra interpretación, que es más bien el espacio del plexo solar, que se llama corte amarillo porque el amarillo es el color del emperador, que es el corazón, y la corte es el lugar donde esperan los ministros, que serían como los distintos órganos internos, son los ministros del emperador. Entonces, cuando uno tiene emociones que pertenecen a la dimensión del Shen, las emociones,
y viene la emoción, por ejemplo, de la ira asociada con el hígado y viene hacia el corazón, el pericardio, que es el maestro del corazón o el protector, hace aguardar, se dice, a esa emoción, a ese ministro, en la corte amarilla. Entonces hay distintas interpretaciones. En lo que yo aprendí, corte amarilla es el plexo solar. Y amarillo es por el color del emperador, que es el corazón, es el emperador en este caso, en el cuerpo humano. Bien. Entonces también otros nombres dice Kunlun y Tiangú. Tiangú es Valle del Cielo y Kunlun hace referencia a unas montañas importantes en la geografía china. Retomando, dice, tiene muchos nombres y es el palacio donde reside el Shen original, el Yuan Shen, o el espíritu original. El espíritu original, entonces, Yang Junmin lo ubica en el cerebro, yo les diría que está más asociado al corazón, pero bueno, tengamos esas dos posibilidades por ahora. Dice, está vacío como un valle y el Shen reside en su interior, por eso se le llama Gu Shen, espíritu del valle. Bien. En la sociedad religiosa china se cree que hay 9 capas del cielo sobre nosotros. Acá continúa la interpretación. Dice, también hay 9 capas de vibraciones energéticas en nuestra cabeza que se corresponden con los 9 cielos. Sin embargo, la del centro es la más importante y es el lugar donde reside el espíritu Shen. Bien. Me gusta este concepto de dimensión porque podríamos pensar en el Shen no como un lugar físico, sino como una dimensión, un plano en donde ocurren cosas, es decir, como en simultáneo, tenemos así como en un cuerpo, tenemos una dimensión física y hay una dimensión energética, que es toda la bioelectricidad, magnetismo y todos los campos que nos atraviesan. Bueno, también puede haber una dimensión superpuesta, solapada, digamos, de el Shen. Es lo que en la tradición budista, creo, le llaman, por ejemplo, el cuerpo lo llaman, tenemos el cuerpo físico, hasta el cuerpo espiritual, ¿no? Le llaman como un cuerpo, como si fuera dos cuerpos superpuestos uno sobre el otro, pero en distintas dimensiones que están interactuando e interrelacionados. Retomando, dice, Kunlun es una de las montañas más altas de China que abarca 3 provincias. La cabeza se denomina Kunlun por ser la parte más alta del cuerpo también. Bueno, esta es otra interpretación. En el capítulo anterior mencionaba a la parte de la cabeza como el cielo y el abdomen la tierra. No sé si recuerdan que se hablaba de el fuelle, que es el espacio entre el cielo y la tierra, como un fuelle, y hacía referencia al pecho. De hecho, en este lenguaje metafórico que tienen, por ejemplo, al cuello se llama pilar celestial, porque es la columna que sostiene el cielo, o sea, la columna que sostiene la cabeza. Acá trae la referencia de como Kunlun, como las montañas por ser la parte más alta del cuerpo. Bueno, distintas interpretaciones y hay como todo un lenguaje en código que tenemos que saber interpretar para sacar un significado de esto. Lo importante es tratar de no ser como forzosos a la hora de obtener una interpretación, porque si no, muchas veces podemos llegar a interpretar algo que realmente no está allí. Entonces, todo eso hace referencia a la primera línea que se podría traducir como el espíritu del valle es inmortal. Siguiendo la segunda línea, dice Shuang Ping, ¿no? Shuang significa original, según Yang Junmin, y Ping se refiere a la hembra, o sea, animal hembra o femenino, y significa madre. Por lo tanto, Shuang Ping significa el origen o raíz de la vida, ¿no? Que es lo que se traduce como el profundo femenino o el misterioso femenino también. Cuando el espíritu del valle está centrado o condensado y funciona activamente, la fuerza vital es fuerte. En realidad, Xuanping es lo que se llama, bueno, acá va conectando conceptos Taiji, el gran supremo, en el I Ching, el libro de los cambios. Ese Taiji es el Dao que produce miríadas de vidas en el mundo natural. También yo creo que la asociación que hace, porque la idea de que algo da vida hace referencia a el concepto de femenino, porque lo femenino en la naturaleza y en lo humano tiene la capacidad de portar y dar vida. Entonces, como se dice que el Tai Chi es el gran fundamento, la unión del yin y yang, es el origen de todas las cosas, sería como una asociación de, eso sería el profundo femenino, según esta interpretación.
Por lo tanto, podemos concluir que Xuanping es la raíz de la creación, variación, soporte y seguimiento de miríadas de objetos y por lo tanto es la madre de miríadas de objetos del cielo y la tierra, lo cual es otro nombre para el Tao. Cita acá Yang Junming. Entonces, en el texto, volviendo al texto, dice, el espíritu del valle es inmortal, llamado sutil y profundo femenino. La puerta del sutil y profundo femenino es la raíz del cielo y la tierra. Eso es lo que dice el texto del Tao Te Ching. Es decir, de la puerta, de la apertura de este profundo o misterioso femenino, está la raíz del cielo y de la tierra. Como cielo y tierra también es una forma de decir todo el cosmos. Cielo-tierra, como dos conceptos, ¿no? Tian Di hace referencia a la creación, como en la totalidad, ¿no? Continúa Zhang Yunming y dice, alcanzar el Xuanping, es decir, el misterioso femenino, es la clave para conectar con el espíritu natural, el Shen natural. El Shen es muy suave y continuo, como si existiera, y sin embargo se siente como si no existiera. El Shen no puede verse, pero se siente a través del cultivo. Cuando se utiliza, no se agota. Es lo que menciona en el texto, dice, es continuo y permanente con una utilidad nunca agotada. Es como la dimensión del espíritu es inagotable también. Hay que ver si hace referencia al espíritu del valle o al misterioso femenino, pero hay una relación entre las dos, así que podríamos pensar que cualquiera de las dos interpretaciones está bien. En otra cita dice, Pin significa animales hembra o femeninos y es la madre de miríadas de vidas. Cuando se utiliza es la función pivotante de la entrada y salida del espíritu, por lo que el dado es esta función pivotante. Por lo tanto, la puerta de la función profunda se llama así la raíz del cielo y de la tierra. Difícil de interpretar. Dice, el dao es Taiji y significa el espíritu que reside, bueno, acá vuelve a la ubicación física. El espíritu que reside en la glándula pineal, podríamos pensar, o en el centro del cerebro, llamado Niwan. Según las sociedades taoísta y budista, para alcanzar el espíritu natural hay que reabrir el tercer ojo. Ya habíamos mencionado esto en los capítulos anteriores, la idea de la apertura del ojo celestial también es un proceso natural que ocurre en la medida que uno va llevando energía a estos centros energéticos. Entonces dice el ojo del cielo, Tianmu, o puerta de Jade también se le llama por las sociedades religiosas, y Yin Tang. Yin Tang hace referencia para los que estudian acupuntura, es el palacio de decoración o la sala del sello o sala de impresiones que está en el espacio entre las cejas, dice. Tiene distintos nombres según quien lo está estudiando, ¿no? Y dice, el lugar, en un texto llamado El cultivo de la verdad, de Wu Tang, dice, el lugar bajo el Ming Tang, la zona central de la frente, por encima del punto medio de la línea que une las dos cejas, donde se emite la luz espiritual, recibe el nombre de el ojo del cielo, Tianmu. Porque a veces en los textos, en estatuas también, en gráficos, ilustraciones, sobre todo más en la línea budista, yo lo he visto más, aparece como dibujado el ojo en la frente como abierto, o a veces un lugar en el que se emite luz. También en algunas tradiciones de la India lo pintaban, y también se llama yin tang o lugar de decoración porque se colocaban ¿cómo se llama? Una gema, una joya, o a veces algo para simbolizar y conectar con el ojo celestial. De hecho, en algunos gorros o tiaras o vinchas, a veces se colocaba una piedra que tenía alguna función energética de estimular esta idea de el tercer ojo. Bien. Entonces, hablando de este lugar, también, bueno, varios nombres que tiene. Está relacionado con el cerebro o con el Dantien superior. Así, no vamos a entrar en el análisis de los nombres. Después, quienes quieran el texto y ver cada uno de los nombres que tiene, pueden estudiarlo también. Entonces dice, el centro inferior del valle espiritual entre los dos hemisferios del cerebro se llama Niwangong, el palacio de la píldora de barro en el centro del cerebro. Entonces estamos hablando de todo siempre de Dantien superior. Para llegar a este palacio, dice, a este lugar, hay que aprender la respiración embrionaria.
según Zhang Junmin, que imita la suave protorrespiración de un embrión. Ya les había mencionado antes que, digamos, no es la única técnica de meditación que hay. Sin embargo, sí es interesante esta idea de primero tener un lugar de donde enraizar la energía en el dantian inferior antes de intentar cualquier otra práctica de llevar energía a los centros superiores, porque si no tenemos dónde enraizar, después como puede ser peligroso eh, no tener a dónde volver después de sobreestimular los centros superiores. Bien, a partir de la meditación de la respiración embrionaria se puede despertar el espíritu y mantenerlo en su residencia. Este es el primer paso para alcanzar la iluminación. Bueno, otro concepto más que tira, Zhang Junmin así va tirando conceptos. Concepto de iluminación, muy difícil de definir, pero digamos, está presente sobre todo en la tradición budista. Lo trae a colación Zhang Junmin en este texto que estamos hablando del Tao Te Ching. Si hablamos de iluminación, como literalmente es llevar luz, ¿no? La iluminación de un lugar es la luz que hay en un lugar. Y a veces el centro del, digamos, Dantien superior, en las tradiciones espirituales de la antigüedad, a veces cuando se dibujaba, se dice a un santo, a un Buda, se dibujaba como un halo de luz alrededor de la cabeza, porque se dice que para el que la puede ver, de hecho, esto es una de las cosas que ocurriría cuando uno tiene la apertura a el tercer ojo, es decir, poder ver otras frecuencias de luz, se observa en las personas que están más cultivadas como un halo de luz que surge desde sus cabezas. Esto está en muchos dibujos de la antigüedad, en distintas tradiciones, no solamente las de China, aparece esto. Entonces, la iluminación podríamos pensar como una cantidad, una luz que se emite de las personas que han hecho un cultivo de este tipo. De hecho, las células, está estudiado que no solamente tienen, digamos, energía, la capacidad de transmitir energía eléctrica o ser influenciados por energía eléctrica, magnética, temperatura y, digamos, vibración en forma de temperatura, ¿no? Y vibración mecánica de movimiento, sino que también pueden absorber y emitir luz. Digamos, hay biofotones que estamos emitiendo, así como estamos recibiendo luz permanentemente. Y una interpretación posible sería que cuando esta energía está cultivada, esa luz que está en un rango de frecuencias quizá que no es visible para la persona normal, sí, para estas personas que han abierto su tercer ojo podría verse. Bien. Una interpretación posible de qué es la iluminación, ¿no? Como una suerte de manifestación natural en personas que han hecho cierto cultivo espiritual. En un texto llamado Cuatro importancias de nutrir la vida, dice, aquellos que desean alimentar la vida respiran suavemente como si estuvieran en estado embrionario, por lo tanto se llama respiración embrionaria. Bien, y acá Zhang Junmin recomienda ir a estudiar el libro de respiración embrionaria de su editorial. Bueno, muchos conceptos introdujo acá. Yo creo que podemos buscar otra interpretación posible. Por ejemplo, hablando de respiración embrionaria, que siempre hace referencia a la respiración en el dantien, el ombligo se llama Shen Ke, como punto de acupuntura, que sería como la puerta del espíritu también podría ser, ¿no? Es otra interpretación posible. Shen hace referencia a espíritu y que hace referencia a puerta también, a un lugar de entrada y de salida. También podríamos asociarlo con el estado del embrión cuando está, digamos, en el útero y está recibiendo, entra el espíritu ahí cuando está en formación. También se dice que el espíritu en el embrión entra y sale permanentemente hasta que termina de asentarse después digamos, en el momento del nacimiento, ya queda, unos 3 meses antes del nacimiento, queda enraizado y deja entrar y salir del embrión. Pero así como Yang Yumin interpreta y lleva al Dantín superior el espíritu del valle, yo creería que podríamos también pensar en otra interpretación posible, con esta idea de no necesariamente una ubicación física para esto. Por ahora
no quiero decir esta interpretación es más correcta que aquella, sino que les presento la de Yang Junmin como para que la tengan en cuenta y sepan que puede haber otra interpretación posible, porque en definitiva nadie, si uno se suscribe, mejor dicho, si uno se suscribe a una escuela, en esa escuela a uno le van a bajar una línea, como se dice, de interpretación. Y a lo mejor si uno se suscribe a otra escuela, en esa otra escuela van a tener otra línea de interpretación. Por ahora vamos a volver al texto y ver qué sale de ahí. Ahora vamos a la versión de Jongwoo, que dice: el espíritu de la fuente no muere. Se le llama lo femenino misterioso. A la puerta de lo femenino misterioso se le llama raíz de cielo y tierra. Permaneciendo como hilos de araña, solo tiene un indicio de existencia, mas cuando bebe de ella resulta inagotable. Acá la traducción parece como si viniera de otro lugar. Em, ¿Por qué hace referencia a permaneciendo como hilos de araña? Cuando uno va al texto original, la penúltima línea dice Mian Mian Row Sun. Mian significa algodón también, o algo como como suave, como hilos también. Pero también se podría interpretar como incesantemente. Por eso en la traducción de Wang Keping dice continuo y permanente. Bien, con una utilidad nunca agotada. A mí me cierra más esta idea de esa cualidad femenina que podría estar en la naturaleza, en el cosmos, de crear vida, de ser la raíz del cielo y de la tierra, no se agota jamás. Sería como, para mí, una interpretación más apropiada, esto como una interpretación muy literal de John Woo. Sin embargo, bueno, en la otra dice, cuando se bebe de ella, cuando se toma de ella, resulta inagotable. Ocurre muchas veces que una persona a lo mejor no está iniciado en alguna tradición espiritual con prácticas concretas, entonces, digamos, puede caer en una traducción literal y no captar el significado eh, quizá oculto que hay allí. Bien, pero sí está esta idea de el espíritu del valle, a lo cual también se le llama algo eh, sutil y misterioso, del cual es la raíz del cielo y de la tierra, es decir, la cualidad femenina o yin, podríamos pensar también, es como algo oculto, misterioso. También xuan significa como negro, como algo que no se puede ver, en cierto sentido. Sin embargo, de aquello que no se puede ver es la raíz del cielo y de la tierra. También podríamos pensar, es como lo que antes le llamábamos el Dao, o el Dao, el camino, bueno, funciona como si fuera una gran madre de todas las cosas generando las miríadas de seres. Bien, volvamos al texto, a la conclusión de Yang Junmin, dice, el espacio entre los dos hemisferios del cerebro se denomina valle espiritual, Shengu, que se hace eco de la naturaleza y se corresponde con ella. El espíritu que reside en este valle se conoce como espíritu del valle. Este espíritu es lo que se llama Tao o Taiji. Cuando este espíritu sea fuerte, podrás alcanzar la meta de la inmortalidad. Si eres capaz de reabrir el tercer ojo, estarás iluminado. La iluminación precede a la budeidad. Bueno, sigue tirando conceptos ahí, Yang Junmin, y solapando uno encima del otro. Habla de, bueno, habíamos hablado de iluminación como algo como un proceso, podríamos pensarlo, que forma parte de un despertar espiritual. Así como la apertura del tercer ojo también forma parte de un proceso de desarrollo gradual. No les diría que el objetivo es la apertura del tercer ojo o que la iluminación es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, cada uno tiene que saber cuáles son sus objetivos, a dónde está yendo cuando busca este tipo de prácticas, lo que se llama el cultivo interno. Si vamos a a la perspectiva budista, por ejemplo, lo que busca el budismo es la liberación del sufrimiento. Ese es el objetivo final, no solamente el personal, sino de todos los seres. En el taoísmo se podría pensar quizá en inmortalidad, pero la inmortalidad del espíritu, no tanto del cuerpo, como un objetivo. Y también es algo como metafórico, no es necesariamente quizá eh, una inmortalidad concreta. Si bien hay algunas prácticas, algunas tradiciones que dicen, buscan generar
como si fuera la creación de una suerte de, le llaman el feto inmortal también, que es cuando uno va llevando energía al Dantien inferior, se va generando una condensación del espíritu y eso de alguna manera es capaz de sobrevivir a la muerte. Eso es la hipótesis que se plantea. No voy a explicar mucho el proceso porque no estoy en esa línea, no he hecho esa práctica, pero la hipótesis que se planteaba era la creación de una suerte de doble de la conciencia que pudiera sobrevivir a la muerte del cuerpo. Esa es una línea taoísta. Acá aparece el concepto de budeidad también. Es una palabra complicada. En algunas tradiciones budistas se dice que la naturaleza de Buda, digamos, todos la tenemos presente, solo tenemos que ser capaces de correr el velo, de quitar todo lo que la empaña de alguna manera para que se presente allí naturalmente. Esto es como podríamos pensar en esta idea de el espíritu original, ¿no? El Yuan Shen o nuestra alma, si se quiere, tiene una pureza original que después es oculta y contaminada o velada por todos los condicionamientos, digamos, culturales, y si hacemos un trabajo de ir liberándonos de esos condicionamientos, va a aparecer nuestra naturaleza original, que es esa budeidad también. Esa es una interpretación personal, ¿no? Entonces, de lo que se tratan estas tradiciones, de alguna manera, es ir reencontrándonos con esa esencia original que ya tenemos presente adentro nuestro, quizá en algún lugar específico, a través de la concentración en algún lugar específico, como puede ser la respiración embrionaria o la concentración en el Dantien superior, y todas estas palabras nos sirvan como referencias para a dónde llevar la atención durante la práctica del Qigong o la práctica de la meditación. Son interpretaciones posibles. Después, en lo concreto, hay prácticas específicas que llevan la atención a un lugar o a otro lugar, o incluso a ir comunicando, por ejemplo, Dantien inferior o Dantien superior, y llevando la energía de un punto a otro a través de respiraciones y visualizaciones y mantras, mudras, etcétera. Se va volviendo como complejo cuando vamos a la práctica concreta, pero esto es como nuestro marco teórico, estamos tratando de establecerlo, específicamente en la perspectiva taoísta. Podríamos hacer otra interpretación totalmente distinta y pensar que quizás esto se refiere solamente a una descripción metafísica de la creación también. Eso creo que sería válido. Em, Voy a terminar la lectura con Wilhelm, que a veces también trae un poco de claridad. Dice, capítulo 6, el espíritu del valle no muere, a saber, la hembra oscura. El portal de la hembra oscura es la raíz del cielo y de la tierra. Perseverante, sin interrupción, actúa sin agotarse. Bien, ahí tenemos capítulo 6 de Richard Wilhelm, con conceptos similares a los que estábamos trabajando, quizá con otra aproximación, pero más o menos es la misma idea. Bueno, no sé si tienen preguntas o comentarios de lo que hemos visto. Yo lo que rescato en este texto es esta idea a veces se dice que la cultura taoísta tiene como esta valoración de lo femenino también, y hay una correspondencia entre lo femenino, hablando en términos relativos de yin y yang, lo femenino también es lo oscuro, en el sentido también de misterioso y profundo, comparado con lo masculino, que sería como lo contrario de profundo, sería lo que está abajo, lo que está arriba. Por eso valle también, valle hace referencia a una cualidad yin, podríamos decir. Entonces el espíritu del valle quizá podría ser el espíritu yin, llamado también el misterioso femenino, es la raíz del cielo y la tierra, es como la madre del cosmos, y actúa continuamente ni sin agotarse. Sería una interpretación. Llevado al Qigong, bueno, sería una cuestión quizá de ir a tratar de sintonizar con esa cualidad yin, bien, profunda, o misteriosa, oscura, adentro nuestro, que es la raíz de
el cielo y la tierra, que es la raíz de todo lo manifestado. Es como en esta idea a veces de que toda nuestra construcción de la realidad viene de un lugar, eh, quizá como un punto como un observador del cual surgen todas las manifestaciones. Em, bueno, no quiero seguir interpretando porque ya probablemente empiece a errar el camino. Pero si tiene algún comentario, alguna pregunta de esto que hemos estado viendo, me interesaría escuchar. Hay una mano levantada ahí que dice, eh, Hola Pablo, buen día. buen día. Hermosa la clase, muy bella. Vamos a dejar asentar estos conocimientos, sos muy claro. Pero bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrega y por la transmisión. Eso quería transmitir. Y preguntas miles, pero por ahora vamos a dejar que se asiente de a poquito todo. Te Bueno, mando un abrazo. dale, gracias. Sí, había otra pregunta o comentario por ahí. Sí, buenos días. Profe, me uno al comentario de la profesora Graciela. Gracias por compartir sus experiencias y también de forma jocosa, como mencionó con relación al yin, la verdad que las mujeres son un misterio y bueno, hace honor a lo que usted estaba explicando. Hay que saberlas entender y bueno, que por eso digo de forma jocosa. Así que espero que sepan entender de buen sentido de la palabra. Bueno, dale. Sí, digamos, yo creo que hay una valoración de lo femenino en la naturaleza, como esto, la capacidad de generar vida y de dar en el cosmos, se dice genera incesantemente. Me parece interesante porque no es que se pone, digamos, solo lo yang en este sentido como lo no se le da un valor por encima de lo yin en la cultura taoísta, lo cual a veces uno podría caer en ese error de interpretación, porque se dice, bueno, el día es yang, la noche es yin, lo activo es yang, lo pasivo es yin, y si uno trae un juicio de valor externo sobre eso y de repente en la clasificación de lo que es yin y yang va pensando que quizá un aspecto es más valioso que el otro, en realidad lo que está poniendo en valor todo el tiempo el Tao Te Ching es en el aspecto yin, en ese aspecto oscuro, misterioso, femenino, que no tenemos claro cómo funciona, pero del cual surge la vida. Yo creo que en la práctica de Qigong, si bien hay prácticas dinámicas que podría ser como más yang, también hay prácticas estáticas que podrían ser como más yin, podríamos traer esa interpretación bueno, valorar lo yin, tratar de entrar con nuestra conciencia, con nuestro yen, hacia el interior, a buscar ese yin que tenemos en nuestro interior, eso profundo y misterioso, de lo cual surge la manifestación, sería una buena guía para ir explorando también distintos estados de conciencia. Bueno, yo tenía hasta acá para compartir. Si una persona dice no entendí nada, está perfecto, significa que va por el buen camino. A veces creer que uno entendió algo y aferrarse a eso puede significar que quizá no lo pensamos lo suficiente, porque incluso en los grandes misterios de la ciencia siempre nos tiene que quedar un signo de pregunta, siempre hay algo que ahí que queda por descubrir. Bueno, si les gustó esto, ya saben, pueden compartirlo, suscribirse, comentarlo, también hacer algún aporte y sumarse a alguna de las capacitaciones también que estoy ofreciendo desde la Escuela Lingdao, de Qigong, de medicina china o también otras prácticas orientales. Así que les voy a dejar después los enlaces ahí para que se comuniquen y puedan colaborar también con este proyecto, que ya estamos iniciando nuestro segundo mes. Y nos vemos la próxima y espero que les haya gustado.